Bienvenidos al podcast Librería Orfeo, el encuentro literario en el que buscaremos los entresijos de la literatura de los grandes autores universales y ecuatorianos. Prepara tu bebida favorita y sumérgete en la melodía profunda de la gran literatura. Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este segundo episodio del podcast Librería Orfeo. En la primera entrega habíamos hablado de Pablo Palacio, habíamos hablado de Ecuador, de un escritor, ecuatoriano. Hoy tenemos una cita con un escritor mucho más universal, con Ernest Hemingway. Y para ello, para hablar justamente de este gran escritor, le saluda a Mauricio Jiménez y me acompaña del otro lado, el licenciado Adrián Flores, que como será habitual me acompaña en esta tertulia literaria. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches para ti, buenos días o tardes para el público, depende cuándo nos escuchen. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches para todos. Buenos días, buenas tardes o momento en el que nos estén escuchando. Sí, justamente el día de hoy tenemos uno de los escritores más icónicos de la literatura del siglo XX, uno de los escritores míticos que en torno... Imprescindible. Sí, imprescindible, claro. En torno a su figura se ha dicho muchísimas cosas, la manera en la que vivió mismo ha desarrollado una forma de ser de algunos escritores que han visto en él un referente, una inspiración y una forma de escritura bastante particular en realidad. Así es, efectivamente. Ya desarrollaremos justamente a qué nos referimos con ese tipo de escritura, particular. Nos habían pedido ahí por redes sociales, no lo dijimos la anterior episodio. Recuerden seguirnos en redes sociales, arroba librería Orfeo. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, próximamente en Twitter. Y si quieren seguir a Adrián y su trabajo, que también tiene un canal de YouTube, próximamente saldrá también tu novela. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, amigo? Como Adrián Flores, literalmente, Adrián Flores escritor o simplemente Adrián Flores, ahí me van a encontrar. O usualmente subo contenido más educativo que digamos, conversatorio como en este caso. Ya recomendado justamente su canal de YouTube. Si no tienen referencias sobre literatura ecuatoriana, sin duda vayan al canal de Adrián, que también posee un blog y van a encontrar buenas reseñas de literatura ecuatoriana que en muchas ocasiones a veces no se las encuentra. Bien, sin más, entonces vamos a empezar directamente a trabajar con el señor Hemingway. Recordando un poco lo que fue su vida de manera breve, nace a fin de siglo, casi 1899, en Oak Park, esto es en Illinois, en Estados Unidos, es un escritor estadounidense, su nombre lo indica, y muere en 1961 en Idaho, otra estado del Midwest, ¿no? Del medio oeste norteamericano, muy afianzado en su tierra, aunque también viajó mucho en su vida. Además se suicida, no tiene un final, digamos que por causa natural, él decide suicidarse. Gran autor, periodista, cuentista, novelista, y lo hablábamos con Adrián antes de grabar, tiene algún par de libros de poesía, aunque no sé si considerarlo poeta, ¿no? No, bueno, la verdad es que en cuestiones de literatura, Hemingway entra más en la parte narrativa. Es muy famoso por sus novelas, pero creo que también sus cuentos son bastante loables. Pero de ahí en el ámbito de la poesía no hay mucho que destacar, la verdad. Es una obra póstuma, de hecho, la última que él había publicado. Sí. 88 poemas publicada en, a ver que lo tengo acá, 1979, obra póstuma, efectivamente, él muere en 1961, lo dijimos. Hoy nos vamos a centrar en algunos de sus novelas, quizá algunas de las más importantes, ya hablaremos, ya desarrollaremos de ellas. Escribió muchísimo, eso sí, tiene muchos cuentos, tiene varios relatos. Yo creo que sobre todo, como bien tú dices, es un gran maestro de la narrativa, sobre todo. Y de ese relato corto como El viejo y el mar, del cual hablaremos más adelante, que está ahí en la mitad entre un cuento y una novela corta, ¿no? Vivió mucho tiempo en Europa. Bueno, participó primero de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Lo va a narrar, lo va a expresar, lo va a detallar en sus novelas. Adiós a las armas, por quien doblan las campanas, habla claramente
de las guerras que enfrentó. También estuvo en la Revolución Española, corresponsal de guerra justamente en dicha localidad, en dicho país. Y se afianzó luego de toda esta vida tumultuosa, como tú sabes, una persona que vive el siglo XX, inicios del siglo XX, primera mitad del siglo XX, pues tiene una vida agitada, ¿no? Primera y Segunda Guerra Mundial, se afianza en Cuba, donde justamente toma inspiración para escribir El Viejo del Mar, su obra más conocida, y finalmente, lo habíamos dicho, en 1961 decide suicidarse en Idaho. Obviamente regresa a su país, a Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, y el conflicto estadounidense-cubano obviamente le termina llevando de nuevo a su país, a su tierra. Sí, la vida de Hemingway es bastante agitada, ¿no? Una precisión, él estuvo en la Guerra Civil Española y nosotros vamos a encontrar en la obra del man bastante referencias autobiográficas. De hecho, una de las características que sabemos nosotros de Hemingway es que él creía que para escribir bien había que vivir bastante bien. Entonces, dentro de sus obras, nosotros vamos a encontrar mucho de esto de las guerras, de también sus vivencias por los países por los que él mismo visitó. Él era muy amante de la cultura española, por ejemplo. Visitaba bastante la España, las corridas de toros y todas esas cosas que eran digamos, un leitmotiv dentro de su propia obra. Sí, es verdad, todo lo que acabas de mencionar es verdad, y además no le falta razón a Hemingway, ¿no? Creo que las vivencias son la máxima inspiración de cualquier artista, no solo escritor. Hoy toparemos y hablaremos, por ejemplo, de Adiós a las armas, que justamente tú lo dices, es bastante autobiográfica, de París es una fiesta, del Viejo y el Mar, que aunque no sea autobiográfica, sin duda se adentró en este mundo y se empapó de justamente lo que es la pesca, lo que es el mar, lo que es esa vida marítima de pescador, ¿no? De diario, de vivir del diario. Bueno, pero ya lo desarrollaremos. Vamos a empezar contigo, Adrián. ¿Sobre qué obras vas a hablar? Y pues te doy la palabra para que Dale, empecemos. chévere. Bien, de Hemingway voy a comenzar hablando sobre los cuentos, que es lo primero que él comenzó a escribir. Ya voy a hablar un poco más sobre París era una fiesta, que es una obra póstuma, pero sí voy a retomar algunos aspectos de la misma, dado que cuando nosotros leamos esta obra, que es una joya de la literatura, la verdad, vamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que Hemingway vivía las plasmaba dentro de sus propios relatos. Y una de las cosas dentro de París de una fiesta que nos dice Hemingway es que justamente lo primero que tenía que hacer uno era acostumbrarse a escribir cuentos para después lanzarse a escribir algo bastante más largo. Así que él comienza escribiendo varios cuentos y como habíamos comentado, su obra, incluso dentro de sus cuentos, es bastante autobiográfica, digamos. Entonces, yo voy a hablar de dos cuentos, los más famosos que tiene él, que son La breve vida feliz de Francis Macomber y Las nieves del Kilimanjaro, que son dos de las grandes obras que lo catapultan a la fama literaria, digamos, incluso antes de que publique el Adiós en las armas, él ya era bastante conocido por sus relatos. Bien, entonces, cuando nosotros leamos La breve vida feliz de Francis Macomber, primero voy a recordar que aquí vamos a hacer algunos spoilers en realidad de toda la obra, así que si es que todavía no se han leído estos cuentos, sí les pediría que pausen el audio, se lo lean y retomen, porque en realidad los cuentos merecen mucho ser leídos y sobre todo La breve vida feliz de Francis Macomber, que es una obra que el final es bastante interesante, la verdad. Bien, ahora, una de las... En realidad, Sí, sí. si es que no han leído a Hemingway, paren y pónganse a leerlo, porque que han hecho toda su vida. Es un autor imprescindible, lo habíamos dicho al inicio. Sí, sí, Hemingway en realidad es imprescindible dentro de la literatura y para entender la misma literatura del siglo XX porque él inspira a grandes escritores, por ejemplo, al mismo Gabriel García Márquez, él era muy admirador de la obra de Hemingway.
Sí, sí, hay una entrevista, recuerdo a Gabriel García Márquez, donde él cuenta que saluda por primera vez a Ernest Hemingway con una admiración total, ¿no? Sí, justamente en el libro que yo tengo de cuentos de Hemingway, un recopilatorio, tengo la introducción o el, qué sé yo, el prólogo de Gabriel García Márquez, que se llama Mi Hemingway Personal, y ahí Gabriel García Márquez relata justamente cómo él lo vio alguna vez en su vida a Hemingway. Claro que Gabriel García Márquez en aquel entonces no era el premio Nobel, sino que era todavía un aspirante escritor y pues bueno, no solamente lo vio cruzando la calle, le grita maestro y Hemingway simplemente bueno, le saluda, ¿no? Que era un tipo bastante alto y bonachón, decía Gabriel García Márquez. Pero bueno, retomando la obra de Hemingway en La breve vida feliz de Francis Macomber y en Las nieves del Kilimanjaro, voy a desarrollar un tema que es la cuestión de la tragedia. Ya habíamos nosotros comentado de que es bastante autobiográfica la obra de Hemingway y en este caso yo creo que una de las cosas que le marcó a Hemingway todo su recorrido, digamos, bélico en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, él lo va a plasmar muy bien en el sentido de que el héroe acepta la tragedia de la muerte y la acepta con el valor del guerrero, del soldado, o en este caso de un héroe. ¿Qué es lo que pasa con la breve vida feliz de Francis Macomber? En el relato que nosotros vamos a tener aquí al señor Francis Macomber, vamos a tener a su esposa, Margaret Macomber, y vamos a tener a Robert Wilson, que será un cazador o un guía de cazador en el África, ¿no? Uno de los temas que también son súper recurrentes en la obra de Hemingway es el tema de la caza. Entonces, Francis Macomber y Margaret Macomber, el matrimonio Macomber, se van al África a cazar animales y los va guiando Robert Wilson con algunos otros sujetos de ahí de la expedición. Sin embargo, Macomber, Francis y Margaret tienen un matrimonio ya literalmente acabado. Sin embargo, ellos son ricos. Francis es el millonario, pero es un tipo completamente cobarde. La historia comienza justamente cuando él había huido de un león y él teniendo la pistola no le pudo disparar al león y fue Robert Wilson quien le ayudó a cazar este animal. Y sin embargo, él está casado con la señora Margaret porque la señora Margaret es bastante guapa, es una mujer, digamos, de unos 40 años, pero que todavía mantiene su encanto. Sin embargo, la tipa es una completa cínica. Es una completa cínica y ella sabe que su marido nunca lo va a dejar porque es un cobarde. Y en cambio, Francis no, el Francis en cambio sabe que Margaret no lo va a dejar a él porque ella necesita de su propio dinero. Entonces, lo que nosotros vamos a ir viendo en esta historia es cómo Francis Macomber, a través de la casa, va a ir trastocando de esa cobardía a esa valentía del soldado. Porque Francis Macomber es un sujeto extremadamente cobarde. Tan cobarde que cuando tuvo que cazar a un segundo león, él huye de la casa, bueno, Robert Wilson le vuelve a ayudar, mata al león, y lo que hace Margaret, como habíamos dicho que es una cínica, le desprecia a su propio marido y en la noche va con Robert, se mete a la cama de él y, bueno, tienen lo que tienen que hacer. Francis Macomber sabe que pasó eso, le recrimina a Margaret y Margaret le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a dejar? Déjame. Pues le dice, obviamente ya sabía que en ese entonces Francis no le iba a dejar. Así que en ese mismo día, después de que había pasado la noche con Robert Wilson, Francis Macomber en la casa, al matar a unos búfalos, él descubre su propia valentía y se llena de todo este valor. Y la cosa aquí resulta bastante patética para Margaret porque ella entiende que su marido finalmente es alguien valiente. Entonces Francis le dice, te voy a dejar. Y Margaret le dice, entonces déjame. Y Francis con toda la valentía le dice, sí, te voy a dejar. La cosa es, aquí al final, y con esto voy a desarrollar un poco de la teoría del iceberg, que es una de las famosas técnicas narrativas que la desarrolla muy espectacularmente Hemingway. La cosa es que cuando Francis Macomber, ya convertido en alguien súper valiente, se pone a cazar estos búfalos porque unos de ellos habían escapado, se meten por la selva y la señora Margaret, entendiendo que Francis lo va a dejar y que va a perder toda la riqueza,
pues coge una pistola y dispara y le mata a su marido. Sin embargo, Margaret hace aparentar que trataba de defender a Francis porque el búfalo iba a atacarle a Francis. Entonces lo que hace Margaret es matarle al marido, haciendo aparentar de que lo estaba defendiendo, y Robert Wilson sabe muy bien eso. Y le dice a Margaret, está bien, va a parecer un suicidio. Y la otra se hace como la que llora, y ahí termina la historia. Entonces, Es una gran fábula, ujú, ¿no? Básicamente es una gran fábula el cuento. Em, un dato aparte, por cierto, en El Viejo y el Mar, del cual yo hablaré más adelante, utiliza esta misma técnica del iceberg, a la cual Mario Vargas Llosa llamaba la técnica del dato escondido. Es algo muy particular de Hemingway y que además, repito, pues no es el único que lo ocupa. Ya lo dijimos al inicio, inspiró a muchos escritores y varios de ellos copiaron esta técnica. sí, en realidad es un maestro Hemingway en ese aspecto porque cómo empieza este cuento es justamente Francis McComber diciendo lo siento, repitiendo lo siento por haber escapado, lo siento por haber escapado, y Robert Wilson dice, bueno, no te preocupes, todo está bien, y uno no entiende a qué se refiere. Y la cosa en la que Margaret McComber dispara a su marido, no es que Hemingway lo dice y lo disparó para quedarse con su plata, sino que simplemente está desarrollado como si fuera una película. Es el lector el que tiene que deducir lo que pasó al final, porque si no estabas atento a la lectura, no lo ibas a entender. Entonces, es una cosa bastante genial y tú, bueno, ves ahí el desarrollo de los personajes también es importantísimo aquí porque te hace odiar a esta Margaret McComber y a la final como que te sientes un poco mal primero por Francis porque, bueno, es un cobarde, es un alguien patético, pero que después retoma su valentía, ¿no? Y bueno, la cosa del héroe, que es algo que se repite literalmente en toda su obra, nosotros vamos a ver cómo este héroe siempre va a estar enfrentado hacia la muerte. Y justamente aquí es cuando Francis McComber se convierte en esta especie de héroe, retoma su valentía, se hace cargo de su propia vida, le va a dejar a esta mujer que incluso se acuesta cínicamente con otros tipos y le saca en cara de eso a Francis. Y ahí es cuando encuentra la muerte. Es decir, tras el paso del, qué sé yo, hacia el heroísmo, se muere, ¿no? Que sería la tragedia de este personaje. Siempre debe haber un sacrificio, ¿no? Para el héroe, si no, no es héroe. Obviamente, sí, sí, eso es muy importantísimo. Y bueno, en este cuento también nosotros vamos a ver la caza como un instrumento de la valentía, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros, tal vez me incluyo en ese lado, no veamos con buenos ojos el tema de la caza, ¿no? Es una actividad deportiva que en el siglo XXI no tiene tanto valor o no tendría tanto valor, o tal vez ahí mi ignorancia no me permite decir más allá del valor de este deporte, pero sí en el cuento nosotros podemos sentir ese terror cuando Francis McComber es atacado por este búfalo y casi lo mata. Y Hemingway en ese aspecto, con las descripciones que él hace, y entramos aquí un poco en la cuestión estilística de Hemingway, a través de su estilo telegráfico, él logra transmitir de manera rápida, de manera fluida, toda esta sensación, ¿no? Tú te sientes literalmente en el África cazando a ese búfalo y sientes que el búfalo se te va a venir encima y la cosa es bastante, bastante brutal en esa cuestión. Y en ese aspecto logra Hemingway hacerte entender de cierta manera cómo la caza o esta actividad deportiva te puede transmitir esta especie de valor, ¿no? Creo que eso también pasa en El Viejo y el Mar. Es una prueba, ¿no? Es una prueba del héroe. Sí, efectivamente, en El Viejo y el Mar pasa. A ver, entendamos que Hemingway es norteamericano del Midwest, ¿no? Del Medio Oeste, creció en Idaho. Así que ahí hasta la actualidad, siglo XXI, la caza es lo más normal del mundo. No digamos a principios del siglo XX. Claro. Es de lo más normal, de lo más común salir a cazar. Y eso tienen en común los personajes de Hemingway. Siempre son cazadores, son leñadores, son trabajadores de alguna manera. El Viejo y el Mar va a salir a cazar también, obviamente, su pez. Acá también sale a cazar. Y creo que es un traspaso, ¿no? Una transfiguración de la persona para convertirse en ese héroe que tú hablabas. Sí, bastante. El, nosotros aquí, bueno,
la cuestión con los personajes de Hemingway es que, por lo general, suelen ser una especie digamos, de macho, de hombre, el prototipo de hombre del siglo XX, ¿no? Lo cual De héroe era norteamericano, norteamericano. es del héroe norteamericano, ¿no? El valiente, eh, el que siempre gana, ¿no? El que después en las películas de Hollywood nos va a vender. Hasta el día de hoy tenemos ahí, por ejemplo, a ¿cómo se llama? John Wick, que justamente saca la madre Es, a todo el mundo. Ajá. efectivamente. O Indiana Jones, por Sí, de ejemplo. hecho, Robert Wilson tiene más o menos ese aspecto de Indiana Jones porque él es, digamos, es el maestro mentor de Francis McComber en este aspecto. Claro, además que leyendo la novela es como que te da esa sensación de estar viendo una película de Indiana Jones por el safari y Sí, sí, tal, sí, ¿no? es bastante genial en ese aspecto. Bueno, de ahí paso a las nieves del Kilimanjaro o del Kilimanjaro, que es una de las obras más famosas de Ernest Hemingway, tanto por la descripción como por lo autobiográfico que contiene la obra, ¿no? Bueno, yo aquí quiero leer el primer párrafo de Las nieves del Kilimanjaro, que es una de las introducciones más famosas de la literatura universal. Y fíjate la descripción, lo que dice, ¿no? El Kilimanjaro es una montaña cubierta de nieve de 5.963 metros de altura y se dice que es la montaña más alta de África. Su cima occidental se denomina la Nigaje Ngai, la casa de Dios Masai. Cerca de la cima occidental se encuentra el cadáver de un leopardo reseco y congelado. Nadie ha conseguido explicar qué buscaba el leopardo en aquellas alturas. Retomando el tema de la teoría del iceberg, justamente aquí Hemingway introduce la cuestión del leopardo, ¿no? O sea que es un pinche leopardo muerto ahí arriba. Y luego nosotros vamos a ver cómo el personaje, Harry, que es aquí casi es un alter ego del mismo Hemingway, un alter ego a la inversa, y voy a explicar por qué. El- Está gangrenado la pierna. Él también es un relato que también resulta en el África. Está gangrenado la pierna y está esperando simplemente la muerte. Él sabe que no va a poder sobrevivir porque está en un lugar muy desolado. Están esperando que llegue un avión con la pelada Helen, que es la pelada de este Harry. Pero el avión ha tardado demasiado y Harry sabe que se va a morir. Y lo que pasa es que Harry es un escritor. Es un escritor que no ha escrito mucho y él se lamenta que no haya escrito mucho porque se había casado con esta Helen y Helen era una señora rica que le había acomodado demasiado y Harry se queja de que si la tal Helen no lo hubiera hecho tan cómodo, tal vez él lo hubiera escrito un poco mejor. Y también eh, aquí Hemingway, o en este caso Harry, en la pluma de Hemingway, dice que no consiguió nunca ser un gran escritor porque se había entregado a los lujos. Aquí nosotros vamos a encontrar también la resignación a la muerte. En este caso es una resignación bastante lenta, pero que Harry la acepta también con todo el valor del mundo. Volvemos a tener aquí el tema del enfrentamiento del héroe contra la muerte, aunque en este caso no pelea por la muerte, él simplemente se resigna. Y lo único que pasa es que se lamenta no haber escrito lo que él hubiera gustado escribir. Helen es otra cazadora, caza súper bien, y es el tema que nosotros vamos a seguir reiterando en muchos de los cuentos de Hemingway, la cuestión de la caza, ¿no? Ahora, como te decía, la cuestión de la teoría del iceberg con el tema de Leopardo es que ya nos anticipa la muerte de este personaje. ¿Y dónde nos anticipa? Justamente en la cima de la montaña, que es cuando Harry, él cuando muere, se imagina subiendo a la avioneta y sobrevolando las cimas del Kilimanjaro. Pero nosotros entendemos al final que él había muerto. Esto tampoco lo dice Hemingway. Hemingway nunca nos dice que Harry murió y su alma subió al Kilimanjaro y bla, bla, bla. No, simplemente dice que él se subió a la avioneta y que el piloto le dijo, mira, ahí está el Kilimanjaro y luego subieron al cielo. Y no dice nada más Hemingway. Así que Esa es la técnica, ¿no? Del dato escondido. Lo que hemos dicho, bueno, lo que se dice muchísimo en literatura, ¿no? Creo que desde hace décadas, el no contar, sino mostrar, dejar que el lector sea el que complete esa información, ¿no? Tiene mucho más valor que contar y decir, Henry murió por esto, por esto, por esto y por lo otro. sí, no, Hemingway, cuando ya vamos a hablar un poco de, más después de París era una fiesta, él era gran lector de los grandes clásicos universales
y él justamente iba desarrollando esta técnica. Y de hecho hay un pasaje en París era una fiesta donde explica a qué se refería con esta cuestión del dato escondido, que aquí en las nieves del Kilimanjaro también es súper, súper, súper buena. Y mi recomendación es que primero, antes, bueno, si es que ya salieron los cuentos, lo que yo les recomendaría es que se lean París era una fiesta y después vuelvan a retomar los cuentos o cualquier obra de Hemingway y vamos a descubrir muchísimas cosas que estaban por ahí escondidas y que le vuelven más rica la misma obra de Hemingway. Además que en ese cuento empieza como una noticia, ¿no? Este lado periodístico también de Hemingway es prácticamente una descripción, es como leer un boletín de prensa Claro. con las noticias del día. Uh-huh. Pasamos a Adiós a las Armas. Sí, dale. A ver, vamos con Adiós a las Armas. Novela de 1929, si no me equivoco. Perdón que lo tengo acá. Perdón el ruido. Sí, 29. Sí, 1929. Esta es la obra que se dice le consagra a Hemingway como el gran escritor que es, ¿no? No solo como un cuentista ni un corresponsal de guerra, sino como un escritor auténtico, un narrador sobre todo auténtico. A ver, en Adiós a las Armas tenemos otra vez la figura del héroe. En este caso, la historia se basa en otro ego. Fíjense en todas las similitudes que ven con los cuentos que les mencionó Adrián. Otra vez es un ego, un alter ego del señor Hemingway, que es Frederick Henry. Otra vez el nombre Henry está presente. Y otra vez este señor no es escritor, pero sí es soldado. Recordemos que Hemingway se alistó en el ejército italiano en la Primera Guerra Mundial y fue conductor de ambulancias en esta Primera Guerra Mundial. Sufrió una grave herida por salvar a un compañero y recibió incluso una medalla de honor por ello. Frederick Henry tiene una historia muy similar. Es un estadounidense que se enrola en el ejército italiano, en los Arditi, para justamente luchar en esta Primera Guerra Mundial. Y ahí tenemos la primera clave de ser el héroe, ¿no? Todo el mundo, los personajes, los soldados italianos, pues les preguntan por qué un norteamericano como tú viene a luchar por un país que no es el suyo, ¿no? Y Frederick Henry, pues, este personaje defiende, pues, lo que un héroe debe defender, sobre todo norteamericano, ¿no? La justicia, el bien y demás. En esto, por ejemplo, no tiene una similitud como habíamos dicho en el primer cuento que les dijo Adrián, que no es el personaje, no es el héroe que después descubre su valentía, sino que acá sí es un personaje como tal, un héroe como tal, que desde el inicio se muestra como alguien muy valiente, como alguien muy arrojado, aquel que lucha por la justicia, que habíamos dicho con Adrián, pues después lo retomarán como el símbolo de Norteamérica, ¿no? Bueno, este señor Freddy Henry, pues en la primera parte de la novela te narra la guerra como tal. Son páginas bastante fuertes, bastante cruentas de lo que es la guerra, bien descarnado, ¿no? Es herido, al igual que Hemingway, por una bomba que cae en una casa. Y tenemos un primer dato biográfico alterado. Hemingway es el que carga en sus hombros a uno de sus compañeros y por eso recibe la medalla posteriormente. En cambio, en el señor Frederick Henry pasa lo contrario. Él es el que es herido y es que es salvado por un compañero. Un poco como una gota de humildad de Hemingway, ¿no? Frente a su vida y frente a los sucesos. ¿Por qué va a ser esto? Porque ¿cuál es el motivo justamente de degradar o de quitar un poco de honor en sus hazañas bélicas? Pues justamente que la novela es una novela de crítica fuerte a lo que es la guerra como tal. Hemingway lo que vivió a lo largo de su vida, lo dijimos que también estuvo en la guerra española y también después en la Segunda Guerra Mundial, parte de este conflicto también, tiene una posición antibelicista y en Adiós a las Armas esto se expresa de manera bastante clara. La primera parte de la novela, lo dije, narra toda esta parte bélica, es herido Frederick Henry, le mandan a un hospital en Italia, donde conoce a Catherine Barclay, la otra gran protagonista de la novela, y se enamora perdidamente de ella. Entonces es la violencia y el amor. Son dos puntos que se van a entrechocar, que se van a oponer en la novela, ya que con Catherine Barclay, Fred Henry se transforma.
encuentra totalmente lo que le hace feliz, encuentra la razón justamente de su vida. Entonces opone Hemingway de una manera magistral lo que es, repito, la violencia contra el amor. Quiero citar una parte justamente cuando se da cuenta que ama a Catherine Barclay, que por cierto era una enfermera que estaba cuidando del señor Henry después de este suceso que les conté de estar herido, y dice, cuando la vi, comprendí que estaba enamorado de ella. Todo mi ser se transformó. No tenemos claro si lo que transforma realmente a Freddie Henry sea la violencia en sí vivida en los meses que estuvo en el frente, o fue el amor que lo que realmente le transformó. De una u otra manera, la composición de estas dos vivencias opuestas, de estas dos vivencias que obviamente tienen muchos antagonismos, hace que justamente pues Freddie Henry se transforme, ¿sí? La concepción del amor, en este caso de Adiós de las Armas, es platónico, es del amor perfecto, ¿no? Es del amor con Catherine Balcray de telenovela. Es el amor romántico que nos ven en justamente las telenovelas. Se cree en el uno justamente parte del otro. Catherine le dice, te deseo tanto que me gustaría ser tú mismo. Frederick le contesta, lo eres, los dos somos uno. Encontré un texto bastante importante en el cual explica esto de la transformación de los amantes desde el señor Guillermo Ceres, donde justamente te narro un poco de esto, les motivo a que lo puedan leer. También San Juan de la Cruz habla justamente, tiene un texto que se llama Amada en el amado transformada, y habla de esto de la transformación de dos personas que se aman, y que es algo que recoge muy bien Hemingway también, repito, en esta novela de Adiós a las Armas. Por lo demás, podemos decir, pues, que es una novela, ya lo dije, pacifista, da el punto de vista descarnado de lo que vivió Hemingway en la Primera Guerra Mundial, de ese rechazo, de ese pesimismo que él sentía justamente frente a una guerra que consideraba absurda, ya que él sostenía obviamente que cualquier guerra, no importa quién la gane, en realidad va a haber muertos, va a haber heridos, va a haber sufrimiento. Así que la guerra, la victoria y la derrota son en realidad bastante relativas para él. Algo que también tienen en común con los cuentos que tú nos acabas de mencionar son los finales trágicos. Es un gran trágico Hemingway, ya que aquí, bien spoiler alert, lean la novela, es una gran novela, sin duda la van a devorar. Yo creo que la primera vez que lo leí casi de sentón. Es muy atrapante en cuanto a su trama. Pues justamente en el final trágico, Catherine y Frederick deciden escapar de la guerra. Ahí está también la transformación, ¿no? Deciden entonces irse por el lado de este amor totalmente platónico. Sin embargo, Catherine se queda embarazada de Frederick y finalmente, pues, termina muriendo por querer dar a luz al hijo. Es tan fuerte el amor de ellos que incluso Frederick prefiere que se salve la esposa. En algún momento reflexiona sobre esto mientras le están atendiendo, que en realidad que se salve el mismo hijo. Y otra vez viene el tema que tú también mencionaste, que es la resignación ante la muerte. Pero en este caso no muere el protagonista, sino la que muere es la novia, ¿no? La amada del protagonista, Catherine, termina muriendo justamente por este embarazo infortunado. Y él, resignado, obviamente acepta esa muerte, luego de mucho dolor, es verdad, pero la acepta y termina pues la novela diciendo, regresé al hotel caminando en medio de la lluvia, ¿sí? Lo que tenemos en esta novela, repito, es una visión muy descarnada justamente de lo que fue la Primera Guerra Mundial, el conflicto bélico. Más adelante, en Por quién doblan las campanas, novela que no trataremos hoy, pero algún momento quizá le demos un espacio. En cambio, va a narrar de la Segunda Guerra Mundial y justamente de la guerra en España. Así que, si podemos definir a Hemingway, es un típico hombre de inicios del siglo XX, aquel que vivió la primera mitad del siglo XX y que además tuvo que enfrentar todos estos conflictos. Todos sabemos la primera mitad del siglo XX no es para nada fácil, hay la Primera Guerra Mundial, luego de esto viene una de las peores crisis económicas en la humanidad con la depresión de los años 30, posteriormente el auge del fascismo, la Segunda Guerra Mundial. Son tiempos convulsos para vivir. Y tanto en Adiós a las Armas y en Por quién doblan las campanas, pues Ernest Hemingway retrata de una manera maravillosa justamente estos hechos de la historia universal.
Em, Sí, perdón, por Quién dobla las campanas es también un relato bastante trágico. Creo que es de la Guerra Civil Española, pero ahí también nosotros vamos a encontrar igual reiteradamente la cuestión de la violencia en contraposición del amor. Y una cosa que tiene Hemingway con el tema del amor es un amor, siempre es un amor idílico, cuando no es un amor, digamos, cínico como el que mencionamos hace poco con el de Francis McComber, siempre es de este tipo de amor perfecto, ¿no? Idealizado. Por eso habíamos dicho, es un escritor muy norteamericano, ¿no? Te presenta al héroe norteamericano. Imagínate, un señor de Estados Unidos que va a luchar una guerra que no es suya. ¿Para qué? Por la paz mundial, por la justicia, por sus valores, por lo que él cree. Primero. Y segundo, ese amor, como tú lo dices, idealizado. Platónico, perfecto, ¿no? Sí, Entre Catherine y Frederick hay un amor inmenso, perfecto, sin mancha. sí, sí. Y bueno, verás, de hecho, con la cuestión de la guerra, él en el libro de cuentos que tengo, el de recopilatorio, hay una sección que, bueno, se llama capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, donde narra otros episodios de la guerra con la misma, digamos, descarnadura de esta cuestión, ¿no? Hay un personaje típico de la obra de Hemingway en los cuentos, que es Nick Adams, y este personaje también participa en una guerra y hay un momento en el cual este tipo está inválido porque creo que le había caído una bomba y justamente narra el cómo se siente en esta cuestión y narra los cuerpos muertos de sus amigos y todas estas cosas. Entonces, la cosa es que Hemingway no se queda nunca en esta cuestión de mostrar la, la dureza de este proceso bélico, ¿no? Que de cierta forma él justamente lo vivió para saber transmitirnos con toda la frialdad del caso estos temas. Y no es para menos, a ver, estar en la Primera y Segunda Guerra Mundial no es para cualquiera, obviamente, ¿no? Los sucesos que él vivió sin duda no están recogidos todos en su literatura, pero sí los expresa de manera bastante descarnada, vuelvo y repito a ese término, porque cuando tú lees la primera parte de Dos de las Armas, la descripción de la guerra es terrible. Y luego cuando obviamente viene la contraposición con el amor, la recuperación de Frederick Henry en el hospital y demás, pues la novela toma un giro totalmente distinto, ¿no? Los días se vuelven más suaves, más felices, sobre todo después cuando se enamora y demás. Eh, Así que podríamos decir que su obra es un gran documento que recoge justamente lo que fue esa primera mitad del siglo XX, ¿no? Eh, Hemingway es justamente un testigo de primera mano de esa realidad, de esas guerras que cobraron la vida de millones de europeos, ¿no? Em, Algo más para acotar en esta Adiós a las armas es justamente esa sensación de individualidad que presenta en el héroe, ¿no? Como, bueno, deciden escapar y demás, cosa que no termina dándose, del todo al menos, pues él huye de todo, ¿no? Niega la guerra, niega todo lo que ha hecho, des en cuenta que se transfigura en ese héroe que iba a salvar supuestamente a luchar por la justicia y demás, pues lo abandona todo. Es decir, que se ve ahí un componente claro del individualismo que por otra parte se verá muy reflejado en el finales del siglo XX y en el siglo XXI, en la actualidad, que hablamos tanto del individualismo. No hay esa fraternidad humana. En algún momento Frederick Henry en la pluma de Hemingway dice, tenía un periódico, pero no leía. Él está recuperándose justamente en el hospital. Dice, tenía un periódico, pero no lo leía. Pues no quería saber nada más de la guerra. Quería olvidar la guerra. Había hecho una paz aparte. Entonces ahí se ve el individualismo también bastante claro y ese huir de tanta miseria, ¿no? De tanta violencia. Bueno, sí, Eh, Hemingway de cierta manera le castiga al héroe entre comillas, su cobardía, ¿no? Al final termina trágicamente su relación y él termina solo. es por eso que habíamos dicho hace un momento que es una guerra de dos polos, perdón, que es una novela de dos polos, ¿no? Es la guerra contra el amor, y el que vence, el que termina imponiéndose es justamente el amor. Por eso es una guerra, perdón, sí, por eso es una novela antibelicista, es pacifista esta novela, Ujú. ¿no? Bien, bueno, voy a pasar a hablar un poco de París era una fiesta. Bien.
Perdón, una acotación antes de que pases a París de una fiesta. Hay otra novela de Hemingway que se llama Fiesta, es de 1926, 3 años antes de que publique Adiós a Ajá. las Armas. No es París de una fiesta, solamente Fiesta, que recoge, por cierto, las vivencias que él pasó como un exiliado estadounidense en París, junto con otros escritores, entre ellos Ezra Pound, Scott Fitzgerald, y es por ese motivo también que se les ha dado el nombre de la generación perdida a todos estos escritores norteamericanos, perdida porque obviamente escribía fuera de los límites de la frontera estadounidense. Todos eran sobre todo repatriados, desarraigados de su patria y demás. Se les denomina así generalmente cuando se estudia literatura universal. Eh, para terminar sobre esto sobre el adiós a las armas y sobre Fiesta, que lo acabé de nombrar, en Fiesta también el personaje principal es un soldado que conduce ambulancias. Otra vez ahí está eh, el contenido autobiográfico en la obra de Hemingway, Ujú. ¿no? Sí, justamente París era una fiesta, es como una especie de, digamos, tomémosle de esta forma, digámosle un poco de manera banal, una especie de continuación de París es una fiesta. En fiesta nosotros vemos este tema de la generación perdida, como tú mismo lo comentabas, y también la cuestión de los toros y eso, ¿no? Y eso todo eso lo vamos a retomar en París era una fiesta, que es una novela póstuma, ni siquiera es una novela, podríamos decir que es un relato autobiográfico del mismo Hemingway, que en la introducción nos dice que podemos tomarlo como si fuera ficción o no, pero que es un relato muy, pero muy interesante, tanto para los que somos amantes de la obra de Hemingway, como para aquellos que tal vez quieran ser aspirantes de escritores, ¿no? Porque si nosotros leemos entre líneas, Hemingway sí da algunas pinceladas de su propia narrativa, como por ejemplo una sección en la cual, un pequeño párrafo de ponle unas 200 palabras, en la cual explica esta cuestión de su método del iceberg, que es tratar de ocultar todo y mostrar solamente lo que hay que mostrar, ¿no? Entonces, es una fiesta, o París era una fiesta, es una obra póstuma que, como tú mismo comentabas, también retoma la cuestión de la generación perdida. La generación perdida, que son aquellos escritores norteamericanos que salieron de su patria y que se fueron a París y que estuvieron por ahí divagando, ¿no? Hay una película que a mí me encanta, la verdad, que de hecho está basada en esta obra que es A Medianoche en París, no sé si te lo has visto. Media- Sí, sí, Medianoche en París por acá lo tenía consultados más, del Ajá, 2017 con dirección de Sylvain, de George Sylvain. es dirigido por Woody Allen. Mm, ¿Por qué me dice aquí Sylvain George? Bueno, nada más, hay una adaptación al cine. La verdad a mí no me agrada demasiado. No es mala, no puedo decir que es mala, pero creo que prefiero el libro, siempre. Claro, obviamente. No, a mí sí me gustó la verdad la película porque ya equiparando la obra, París era una fiesta con la misma película, obviamente la película de Woody Allen es un tributo a esta obra. Toma otros aspectos, ¿no? Pero la cuestión es que en París es una fiesta, nosotros vamos a ver a un joven Hemingway sumido casi en la miseria, tratando de ser un escritor. Nosotros sabíamos de Hemingway que él era un periodista y la obra comienza con sus trabajos de periodismo, pero también nos muestra después que él va a renunciar al periodismo para entregarse directamente a la escritura. Es decir, su anhelo de ser un escritor profesional lo lleva a renunciar a todo y vivir en la pobreza. Y en este aspecto, el acompañamiento de la mujer, de que en ese entonces con la que estaba casado Hemingway, es bastante importante, porque la chica con la cual también tiene ya su primer hijo, le apoya bastantísimo en esta cuestión. Y Hemingway, en uno de sus pasajes, dice que el hambre es un buen maestro, porque él dice que no hay nada mejor que estar con un poco de hambre para ponerse a escribir. Son una de las pocas recomendaciones que Hemingway nos da sobre la misma escritura. Y mientras Hemingway escribe, también va visitando a muchos de sus amigos escritores, muchos de sus amigos artistas que en aquel entonces rondaban por París, ¿no? Por ejemplo, el mismo Ezra Pound es uno de los
a ver, el relato se divide en tres partes, digamos, prioritariamente. La primera parte es de Ezra Pound, nos habla de su gran amigo, luego nos habla de Gertrude Stein y finalmente nos va a hablar de Francis Scott Fitzgerald, que será su otro amigo, ¿no? De Ezra Pound, nosotros entendemos en París era una fiesta que era un tipo extremadamente bondadoso, según Hemingway, no había conocido a nadie más bondadoso que este gran poeta, ¿no? Si te has leído la poesía de Ezra Pound, nosotros, bueno, ahí vamos a encontrar una poesía sublime que Que le deberemos un capítulo adelante. Todos ellos, en realidad, Fitzgerald, Ezra Pound, pues sí, deberían estar, ajá, van a estar, todos van a llegar al podcast de algún ajá, y momento. el mismo Ezra Pound le había dado varias recomendaciones a Hemingway sobre la misma escritura. Entonces, con Ezra Pound nosotros vamos a ver la personificación de la bondad. Y luego con Gertrude Stein, que es también una de las mentoras de Hemingway, quien siempre lo citaba en su casa. Ahí en cambio vamos a ver nosotros la cuestión de la vanidad. Gertrude Stein o fue una escritora bastante famosa por aquellos tiempos. Sin embargo, la cosa es bastante interesante porque Hemingway no nos presenta una biografía de tipo biográfica, sino una biografía al estilo Hemingway, es decir, es un relato. Nosotros vamos a ver a un Ezra Pound, por ejemplo, en todos sus matices y a una Gertrude Stein en todos sus matices. Y una cuestión que es bastante interesante es que Gertrude Stein se llevaba bien con los escritores que alababan su obra y si es que alguien le criticaba, pues ella dejaba de llevarse bien con ellos. No sé si es que eso sea relevante, relevante en la vida real, pero en la obra, Hemingway pierde la amistad con Gertrude Stein justamente por esta cuestión. Y luego, la última parte de la obra, O sea, quizás sea el egocentrismo del escritor, ¿no? Lo que se quería demostrar ahí. sí, sí, Podría sí, ser. sí. Y bueno, hay muchos Bueno, de todo de artista en todo realidad, artista, no solo el claro, escritor. sí, sí. Pero lo que hace Hemingway ahí es un poco contraponer que, a diferencia de otros artistas que ellos les encantaba hablar de su obra, Hemingway dice que se ponía muy nervioso cuando alguien hablaba de su propia obra. Uno de los datos biográficos de Hemingway es que a él no le gustaba mucho hablar de literatura, más bien es que no le gustaba hablar de su propia literatura, o sea que si tú te acercabas a Hemingway y le comenzabas a hablar de sus libros, el man pues no te paraba bola o simplemente se disgustaba y se marchaba. Sin embargo, sí es cierto que él con sus amigos escritores hablaba muchísimo de otros autores y él, como nos pasa a muchos de los que hemos alguna vez leído a los rusos, él cuando leyó a Dostoyevsky y a Tolstoy y a Gogol, dice que se sintió demasiado, demasiado abrumado por esta literatura, pero que no recuerdo muy bien si fue Scott Fitzgerald o Pound, creo que fue Fitzgerald, que le dijo que no tiene que leer a esos rusos por otras cuestiones, ¿no? En, Por cuestiones propias de por la época, cuestiones, vamos sí, a en decirlo realidad, así. porque Scott Fitzgerald es un tipo que va a representar de cierta forma la ingenuidad y ese hombre que no termina nunca de madurar, ¿no? Porque nos comienza a hablar de un Francis Scott Fitzgerald justamente que tiene una cara bastante juvenil, pero que no se le puede tampoco adivinar la edad y que es sumamente, sumamente caprichoso, no le caen los franceses, no le caen los ingleses, no le caen los rusos, justamente estábamos hablando, no le cae nadie, pero se lleva bien, súper bien con Ernest Hemingway y también es un tipo súper caprichoso, e incluso tirando a hipocondriaco, porque en una parte de la obra, que es bastante genial, Francis Scott Fitzgerald eh, habían viajado bueno, creo que viajaron a Mónaco y como el carro no tenía capote, se mojan completamente y Francis Scott Fitzgerald piensa que está resfriado. Y Hemingway, como nosotros sabemos, estuvo en la guerra y todo eso, él sabía cómo medir la temperatura, dice que no, que estás bien. Pero Fitzgerald manda a buscar un termómetro porque él pensaba que estaba resfriado y se ensaña con el maldito termómetro hasta que Hemingway también se enoja, ¿no? Y hasta que encuentran el termómetro. Y solo ahí se calma este tipo Scott Fitzgerald. Eso en la personalidad de Fitzgerald, nosotros ahí vemos la tridimensionalidad que le da Hemingway incluso
a sus propios, ya no serían personajes, sino sus propios amigos dentro de su propia obra literaria. Y otra de las cosas que justamente Hemingway desarrolla en su novela, y una de las recomendaciones tácitas que da a los escritores, es el tema de la observación. Y él era bastante, bastante observador. Y hay una parte que a mí me encantó mucho en la que dijo que, y había observado a tal sujeto hasta que ya no pude deducir nada más de él porque ya descubrí todo lo que había que descubrir de esa persona. Y todo eso él lo hacía justamente para plasmarlo dentro de su obra, y él escribía mucho y también tomaba mucho. Y como te comentaba hace poco, él, en París era una fiesta, él va a desarrollar de cierta manera todos los tópicos que vamos a ver dentro de su obra. Por eso yo recomiendo leernos París era una fiesta y después volver a releer la obra de Hemingway, ¿no? Por ejemplo, él habla de los caballos, de las carreras de caballos, que tiene algunos relatos de eso. Habla del vino, su afición al vino, él siempre tomaba vino. Habla del boxeo, habla de la caza, habla de justamente de la pesca, que también es una de sus grandes aficiones y que también está desarrollada en un montón de sus obras. Habla de la valentía y todas estas cosas que las vamos a ver una por una dentro de muchas o de casi toda su obra, ¿no? Y aquí un poco retomando la cuestión de las nieves del Kilimanjaro, el personaje de las nieves de Kilimanjaro, Harry, se había perdido, había dejado de ser escritor justamente porque se entregó a los lujos, se entregó a la vida disoluta, ¿no? A la vida de los ricos. Y en París era una fiesta, nosotros vemos un Hemingway que detesta esa vida, que de hecho él ahorraba muchísimo para hacer sus viajes con su mujer, y que en este caso era su mujer la que lo apoyaba completamente, y siempre estaba con él, y nunca le trataba de llevar por esta vida de los lujos, ¿no? Que es lo que nosotros vemos cambiado en la cuestión de las nieves de Kilimanjaro. Y un poco me hacías acuerdo cuando contaste la cuestión de Adiós de las Armas, que él da un dato biográfico alterado, ¿no? Cambiado o puesto al revés, que en este caso es igual. Hemingway, pobre, hace su escritura. En cambio, Harry, en las nieves de Kilimanjaro, que se consigue esta mujer que es rica, se vuelve cómodo y deja de escribir. Y también, Es una crítica social y una autocrítica a los eventos propios de la vida de sí, Hemingway. sí, es una crítica al Lo mismo, dijimos una vez más, es un escritor muy autobiográfico, hay mucho contenido de eso en su ajá, obra. es una crítica misma a los escritores acomodados y toda esta cosa, ¿no? Algo muy común de Estados Unidos, dicho por otra parte, la sociedad del derroche, del gastar, el capitalismo más homínido y En esos demás. momentos. Está claro que Hemingway pues no compartía esa misma visión, quizá la única que no compartía, porque después en todo lo demás es un escritor y una persona 100% norteamericana, más allá de que vivió en Francia, vivió en Cuba, etcétera. Pero tú lo dijiste, es la caza, es la pesca, es el box, es el héroe que viene a salvar a la vieja Europa de la invasión. Ahí sí se ven los elementos 100% Claro, norteamericanos, y ¿no? bueno, una cuestión interesante en la obra con Scott Fitzgerald es cómo se va volviendo loca su mujer, ¿no? La Zelda Fitzgerald, que también le va arruinando al mismo Scott Fitzgerald, se va volviendo loca, yo recomiendo mucho su lectura porque hay una parte que justamente quería leerles de la introducción que hace Hemingway de Scott Fitzgerald, ¿no? Porque él escribe también una de las obras literarias más importantes del siglo XX, que es El Gran Gatsby, que es el retrato de este norteamericano del norteamericano rico en la década de los 20, ¿no? La gran novela de Fitzgerald, además, por cierto, Claro. ¿no? Que también le debemos un programa, sin duda. Gran Ujú. escritor. Verás, dice de Fitzgerald, Hemingway, su talento era tan natural como el dibujo que forma el polvillo en un ala de mariposa. Hubo un tiempo en que él no se entendía a sí mismo como no se entiende la mariposa y no se daba cuenta cuando su talento estaba magullado o estropeado. Más tarde, tomó conciencia de sus vulneradas alas y de cómo estaban hechas y aprendió a pensar, pero ya no supo volar, porque había perdido el amor al vuelo y no sabía hacer más que recordar los tiempos en que volaba sin esfuerzo. Así comienza
la parte biográfica con Fitzgerald. Y bueno, Es precioso, además del fragmento, no, sin sí, duda. la descripción de Hemingway con estos escritores es genial, ¿no? Esta obra es de cajón para Fundamental, sí, para los amantes de la sí. literatura, ajá. Ujú, efectivamente. No tanto la película, sí la obra. Vamos con El viejo y el mar. Claro, A ver, obra insigne de la literatura universal y de Hemingway sobre obra, todo, ¿no? La más conocida además de obra todos. cumbre. Publicada en 1952, justamente ya en sus años finales. Él después declararía que era una obra o era una parte de una obra más grande que él quería llamarla o se refería a ella como el libro del mar, un proyecto que se vio inconcluso, nunca lo pudo terminar. Pero viendo justamente la recepción tan buena que tuvo El viejo y el mar, pues decidió publicarlo. Salió en la revista Life, dato curioso. La misma vendió muchísimas copias y un año después pues ganaría el Pulitzer por este relato corto, porque en realidad es un relato corto. Escrita en tercera persona, narra la historia de Santiago, ojo con el nombre es importante, un viejo pescador en el cual pues pasa toda una crisis, es en realidad una crisis laboral. No había pescado hace más de 80 días nada y pues desesperado justamente siempre está en la búsqueda de esa gran pesca, de ese gran pez, pues que lo va a sacar de la pobreza. Tiene un compañero, un aprendiz, Manolín, y nuevamente para empezar la novela está la técnica una vez más del iceberg o del dato escondido que lo mencionó Adrián, que él también lo recoge Mario Vargas Llosa después y un sinnúmero de escritores. Hay muy poca caracterización de los personajes. Eso justamente es la técnica del iceberg. De Santiago solamente se describe, se habla de que es un viejo, obviamente, excepto en la mirada, que tiene una mirada de un color de ojos azules, muy viva, muy fuerte, además de eso, una personalidad muy fuerte. Y poco más, no hay descripción de los personajes en absoluto. Directamente se centra en la obra. Por eso también tiene es- e- ese matiz de cuento. Es un relato corto, un cuento, por ahí. Bueno, pues finalmente la historia versa de que Santiago se lanza al mar un día solo, sin estar acompañado de Manolín, que por obviamente su crisis laboral de que no pescaba nada, pues los padres le envían a otro barco con mayor suerte. Y ahí es pues donde descubre a su gran pez, a un marlín, un pez de espada, de enorme de tamaño descomunal, más grande que la barca de Santiago, que lucha gran parte del libro por capturarlo, pues que termina capturándolo, pero que sin embargo al regreso, pues amarrado una vez ya al bote de Santiago, una vez capturado después de un montón de peripecias, por cierto, no es nada fácil, más de casi la mitad del libro se narra el hecho de la captura del pez. Ahí se puede observar justamente que el deseo siempre es más fuerte que el objetivo final, ¿no? Una vez capturado, luego de 3 días y 3 noches de lucha constante con el pez, pues al regreso es devorado por los tiburones, ¿no? Empieza a atacarle una serie de tiburones, de lucha con los tiburones junto al pez, pero terminan comiéndole. Él llega solamente con el esqueleto a la orilla y sin nada en realidad de ganancia como tal económica. Así es como termina. Esa es la primera lectura, ¿no? Como ven, es un relato breve, podríamos decir que bastante simple, entre comillas. Pero claro, de ahí viene justamente la interpretación de todos estos detalles. Lo primero que quiero mencionar es justamente la forma en que el viejo, en que Santiago entiende la naturaleza y sobre todo el mar, que es su medio, medios de subsistencia, donde pasa la mayor parte de sus días y demás. Hay una lucha contra la naturaleza. Sí, es del hombre contra la naturaleza, pero no es una lucha irrespetuosa, no es una lucha de que hago lo que sea y me valgo de cualquier método para ganar. Santiago, el personaje, respeta muchísimo a lo que es el mar. Le llama, cito una parte de la novela, dice, se refiere al mar así, Santiago, es muy dulce y muy bello, pero puede ser muy cruel y se vuelve así de repente. En otro momento, justamente navegando, se topa con el agua mala que nosotros llamamos y dice, Santiago dice, se refiere a ella como agua puta. Em, También de esta manera, pues vemos que hay un enfrentamiento, repito, entre la naturaleza y el hombre.
Algo que, por ejemplo, me recordó yo cuando estaba leyendo, me acuerdo el pequeño relato, releyéndolo en realidad, me recordó mucho a Horacio Quiroga, por ejemplo. Horacio Quiroga en sus cuentos de amor, locura y muerte también tiene este enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza. Bueno, en el caso de Quiroga en Posadas, en San Ignacio, que sería la selva tropical amazónica, y Hemingway sería con el mar, ¿no? Pero siempre desde una posición, repito, de respeto. Siempre estos personajes que, como pueden ver en todas las obras o en casi la mayoría de obras de Hemingway, son cazadores, son personas de campo, personas que saben sobrevivir en la naturaleza, de mucho respeto. Incluso, como habíamos dicho, que en una primera lectura, pues narra la historia de las peripecias laborales de un viejo, de un anciano, pues se refiere justamente a aquellos que no les va tan mal y al mar al mismo tiempo, en un fragmento que es bastante precioso también, se los voy a leer y dice así. Santiago, ¿no? Dice, decía siempre la mar, así es como le dicen en español cuando la quieren. A veces los que la quieren hablan mal de ella, pero lo hacen siempre como si fuera una mujer. Algunos de los pescadores más jóvenes, los que usaban boyas y flotadores para sus sedales y tenían botes de motor comprados con los hígados de tiburón, se cotizaban alto. Empleaban el artículo masculino. Lo llamaban el mar. Hablaban del mar como de un contendiente o un lugar, incluso un enemigo. Pero el viejo lo concebía siempre como perteneciente al género femenino y como algo que concedía o negaba grandes favores, y si hacía cosas perversas y terribles, era porque no podía evitarlo. La luna, pensaba, le afectaba lo mismo que a una mujer. Entonces está la idealización del mar como elemento de la naturaleza vasto, ¿no? No solamente como un elemento en el cual tú puedes ir y explotar. Es más, se burla justamente y critica justamente a aquellos que van justamente solo con ese motivo de usufructuar del mar con la pesca, ¿no? Pasa lo mismo con el pez. Una vez que pues él lucha con el pez, incluso se vuelve uno con el mismo pez. ¿Sí? Ya lo dije, la mitad de la obra está consagrada a esa captura del pez, ¿no? No reduce ese valor del pez, él lo estima, ve la importancia que tiene el pez y lo valora en un primer momento como enemigo y luego se fusiona incluso con el pez. En un momento de la captura, en estos 3 días y 3 noches que pasa justamente capturando al pez, dice, no quería mirar al pez. Perdón, esto es después, esto es más adelante. Una vez que el pez ya es capturado y devorado por los tiburones, ahí es que Santiago pronuncia lo siguiente. No quería mirar al pez desde que había sido mutilado. Cuando el pez había sido atacado, fue como si lo hubiera sido él mismo. La lucha con los tiburones es terrible. Santiago se carga a varios de ellos en realidad y le dice al pez que lucha junto con él. Mano a mano no podríamos decir, aleta a mano o como sea, pero el pez se vuelve uno dentro de la personalidad de Santiago. Al pez entonces, también que es este elemento natural, lo respeta y lo idealiza de cierta manera, que no solamente, repito, es una fuente de dinero o una fuente comercial que se puede vender, sino hay algo más profundo en esa interacción entre hombre y naturaleza. Mientras está cazando el pez, pues Santiago lo que hace es hablar, o mejor dicho, reflexionar para su interior sobre muchas situaciones y reflexiones, pensamientos sobre todo que llegan a nunca concluirse. Es algo que pasa a lo largo de toda la novela. Las reflexiones de Santiago nunca llegan a una conclusión como tal. Siempre llega un momento donde él mismo se dice, viejo, tienes que estar, tienes que recobrar tu fuerza, deja de pensar en tonterías, preocúpate en la captura del pez y demás. Esa voluntad de vencer es del modo íntimo del viejo, no es su personalidad. Y creo que ahí está una de las principales lecciones de la novela, ¿no? Por eso se dice que todos en algún momento vamos a leer El viejo y el mar. La edad nos pasa factura a todos. Y es justamente vamos a llegar a algo similar, a algo que va a afrontar justamente Santiago. No en vano se llama Santiago el personaje. Santiago de Compostela, el camino justamente de peregrinación. Santiago, uno de los discípulos de Jesús. E incluso en la novela, Santiago, el pescador, hace muchas reflexiones sobre la culpa, sobre el pecado. Habla justamente sobre el pecado y piensa si matar al pez es o no es pecado.
sobre el respecto, cito al mismo texto que dice, el pescar me mata a mí exactamente en la medida que me mantiene vivo. Pero vuelvo y repito, estas reflexiones nunca llegan a una conclusión. Siempre se ven coartadas por el pensamiento de Santiago diciendo tienes que luchar, tienes que seguir adelante, tienes que capturar este pez. Cuando el pez es ya derrotado, cuando es comido, mejor dicho, devorado por los tiburones, estos pensamientos se terminan. Al regreso, ya una vez que lo pierde todo y empieza a regresar a la isla, se cree que es Cuba, pues ya no hay pensamientos de ese tipo en la mente de Santiago. Ya no piensa sobre el pecado, sobre la culpa original, ya no piensa sobre el mar, simplemente quiere regresar a casa. Hay una frase muy icónica que la anoté acá. Había hablado de este temperamento de lucha, de no dejarse vencer, aún siendo un viejo, y lo transforma Hemingway en una sola frase, que es, un hombre puede ser... ¿dónde está? Perdón, que lo tengo aquí. Aquí está. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Una de las frases más hermosas del libro, ¿no? E igualmente al regreso, cuando va regresando y ya lo ha perdido todo, Santiago menciona, nadie debería estar solo en su vejez, pero es inevitable. Por lo tanto, más allá de la alegoría que hace con la captura del pez, pues es una novela, yo creo que se centra en el aspecto puntual de nuestra vida, que es enfrentarnos a la vejez, al tiempo, al paso del tiempo, al deterioro quizá de nuestras capacidades y sobre todo cómo el valor que tiene la persona dentro de una sociedad como fuerza productiva se va a ir desvaneciendo con el paso de los años. Claro, como es viejo ya no pesca, como es viejo ya no tiene la suerte de un pez, como es viejo, a Manolín, su ayudante, le mandan a otro barco los padres. Sin embargo, este viejo pues se quiere demostrar a él, a sí mismo y a la sociedad que todavía puede capturar uno de las presas más codiciadas por quizá cualquier barco que salga de pesca. Sí, la obra del Viejo y el Mar es ya la cumbre, ¿no? De la misma literatura de la pluma de Hemingway, y yo creo que ya va retomando absolutamente todo lo que es Hemingway desde desde la escritura telegráfica hasta la Ujú. cuestión esta del dato escondido, ¿no? Una de las cosas que tú mencionaste muy interesantes es el respeto por la naturaleza, ¿no? Eso lo vamos a ver en toda la obra cuando habla de la cacería, incluso desde sus primeras obras, ¿no? Justamente estábamos hablando hace poco de La breve vida feliz de Francis Macomber. Este Robert Wilson, que es es este cazador, que es el guía de estos personajes, él también trata con mucho respeto a los animales, ¿no? Hay un pasaje en el cual el Macomber dice que dejemos que se muera nomás el león por ahí que está herido, y Robert Wilson dijo, no, él puede estar sufriendo. Y es un respeto justamente a la naturaleza, porque él entiende que cuando nosotros nos enfrentamos hacia la naturaleza, nos estamos enfrentando ante un enemigo o ante algo que merece respeto más que un enemigo, más o menos como el torero que se enfrenta al toro, ¿no? Que es algo que se ve traspasado a estas otras cuestiones. En la cuestión de la caza, eh, caso con respeto al león, caso con respeto al búfalo, y en la cuestión del viejo y el mar, caso o pesco con mucho respeto al marlín. Nosotros sabemos que Hemingway era un amante a muerte de los toros, justamente por esta cuestión, ¿no? Tanto de la valentía como por el respeto por ese animal. Hay una obra que igual es casi póstuma, que ya va a publicarse a finales de su obra, que es El verano peligroso, que es una obra en la cual Hemingway viaja por toda España hablando sobre las corridas de toros, ¿no? Que Ujú. esta Más que cuestión. nada, a, a ver, sobre todo es el hecho creo que de contraponer, sobre todo en El viejo y el mar, lo que es una cacería artesanal,
lo que es una cacería justamente respetando lo que es el mar, el pez, porque justamente Santiago se refiere al pez como un amigo, como un rival excepcional, pero como un amigo que le guarda mucho respeto. Contrapuesto a lo que hace, por ejemplo, un barco de pesca común, ¿no? Que bota sus redes y caza todo lo que es o lo que no es, Exactamente. Es que no, sin tener en cuenta nada de es que esto, no hay ¿no? valor en el cazar de esa manera, ¿no? Es igual como Ujú. matar a un, Es recolectar. ajá, como matar despiadadamente a un animal con un francotirador, o en el Ujú, caso del torero, qué sé yo, matarlo de alguna otra forma sin enfrentarse al animal, es como una especie de canallada. Más o menos se entiende bastante la ujú. cuestión del soldado mismo Además, ahí, ¿no? además que, como habíamos hablado, los personajes de Hemingway en muchas ocasiones son héroes. Y un héroe pues no hace otra cosa en su vida que enfrentarse a lo que es monstruoso. Toda la literatura clásica está plagado de eso, ¿no? Piensen en Teseo, por Ujú. ejemplo. Es un mitologema que utiliza Hemingway si es que se nos permite ese análisis desde nuestra perspectiva. Em, ¿Algo más para añadir? No sé, Adrián, si se nos queda algo Yo creo que ya hemos, bueno, se podría hablar toda la, claro, más. Si se toda podría la hablar noche más. de Hemingway, pero yo creo que de momento hemos llegado a buen puerto, la verdad, porque hemos desarrollado, creo que nos hemos centrado en la cuestión de la tragedia del héroe, nos hemos centrado en la cuestión del héroe contra la naturaleza y el respeto por la naturaleza y algunos datos de su propia obra, ¿no? Algunos datos. El contenido autobiográfico muy profundo atraviesa, ya lo dijimos, a lo largo de toda su obra. Por cierto que en El viejo y el mar también recoge una de las pasiones más importantes de él, que también era el béisbol. Y Santiago es un gran fanático del béisbol, ¿no? Habla de los Yankees, habla de varios equipos de Norteamérica. En una Cuba, no te dice el año, ¿no? Otra vez, el no decirlo, sino mostrarlo. En una Cuba que se cree que todavía era gobernada, entre comillas, por Norteamérica, ¿no? Santiago incluso expresa que conoció a varios de los jugadores de béisbol del momento, incluido DiMaggio, uno de los grandes beisbolistas de todos los tiempos, y habla también de eso y reflexiona Ujú. sobre eso, ¿no? Que sin duda era del gusto de Hemingway y que otra vez te pone en perspectiva de la época política que está atravesando la isla, ¿no? Que él la vivió, obviamente, estuvo ahí en los años 60. Ujú. Sí, Bien, sin más entonces y agradeciéndoles mucho ya nos fuimos del tiempo, pero bueno, lo que pasa cuando hablamos de literatura. Les agradecemos mucho por la atención. Vuelvo y repito, sigan nuestras redes sociales, Librería Orfeo EC, Facebook, Instagram, próximamente Twitter, cuando Adrián pueda crear nuestra sí, cuenta. discúlpame. Y también a Adrián, obviamente, en su canal de YouTube. Pueden escuchar el podcast en Spotify, Google Podcast, en YouTube también pueden verlo en formato de video. Sin más, pues agradeciente mucho, Adrián, una nueva Dale, entrega amigo. y nos veremos en una próxima Dale, ocasión. amigo, igual ahí. Un saludo para todos los que nos estén escuchando. Un saludo y cariño enorme también a Karina Arias, que nos ayudó con la introducción del, del podcast. Y Sí, es una genial. La introducción que escuchan es grabada por ella y le agradecemos muchísimo porque quedó casi como si nuestro podcast fuera profesional. sí, es una maestra en lo que ella hace. Y bueno, creo que hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, porque si no, podemos seguir hablando a diestra y siniestra del señor Hemingway, y la cosa simplemente es hacer rendirle tributo, digamos, a a su gran obra. Bueno, Su gran obra. Sobre todo les invitamos, como siempre, a leer a Hemingway. Lean la obra. Nosotros damos una perspectiva. Ustedes tienen la última palabra y lean, por favor. Lean la obra de Hemingway, no se van a repetir. Muy buenas noches a todos y será hasta una próxima ocasión. chao, nos vemos. Llegamos a la parte final de este encuentro, pero pactamos una nueva cita que nos permita llegar a diferentes destinos literarios. Hasta una próxima ocasión. Esto fue Podcast Librería Orfeo.